Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno es estar entre ustedes otra vez. Tuvimos unas vacaciones providenciales en casa. Disfrutamos mucho de la presencia de Dios, pero anhelábamos estar en este lugar. Y nuestra oración ha sido escuchada y traemos un corazón de gratitud por nuestros amados pastores, por la iglesia en su conjunto, por los médicos, por sus oraciones, porque el Señor ha sido bueno y ha escuchado nuestros ruegos, de tal modo que mi regreso ha sido predicando el Evangelio. Bendito sea el Señor. Y no ha sido cualquier regreso. Me toca uno de los pasajes más difíciles de la Escritura, uno de ellos cuyo tema principal es la trascendencia del matrimonio. Y quiero proponerles trabajar la diferencia entre ver y observar. Se cuenta que en medio de uno de sus casos en Bohemia, Holmes, el famoso detective, explicando la diferencia entre ver y observar a Watson, su inseparable amigo, le dice: Watson, ¿qué te parece la perspicacia? Y Watson dice: cuando le escucho explicar su razonamiento, la pregunta siempre me parece tan ridículamente simple que estoy seguro de que fácilmente podría haber hecho las mismas deducciones que usted, y creo que tengo tan buenos ojos como usted. Es posible, dijo, encendiendo su pipa el señor Holmes y sentándose en su sillón. Ves, pero no observas, le comentó Holmes. La distinción es perfectamente clara. Por ejemplo, ¿has visto la escalera del vestíbulo de esta habitación? Claro, dice Watson. ¿Con qué frecuencia? Bueno, cientos de veces. Este es mi lugar de trabajo. Entonces, ¿podría decirme cuántos escalones hay? Preguntó Holmes. ¿Cuántos escalones? No lo sé, contestó Watson. ¿Entiendes ahora? No has observado. A pesar de haber visto cientos de veces, no sabes cuántos escalones tiene. Hay 17 escalones. Uno de ellos chilla. Hay 2 desgastados y el penúltimo está en perfectas condiciones. El Sermón del Monte es el trabajo de Cristo para llevarnos a la perspicacia espiritual. Y nos lleva a considerar las cosas que hemos visto para que la observemos con detenimiento y podamos sacar los principios de la palabra de Dios que nos permitan vivir a la luz de su propósito y su gracia. El Sermón del Monte se considera como la declaración del reino. Los revolucionarios estadounidenses tuvieron una declaración de independencia y con este mensaje Jesús declaró de qué se trata el reino de los cielos. De hecho, la traducción del verbo que dice y sentándose les enseñaba diciendo, se puede traducir a un tiempo imperfecto, por lo tanto describe una acción repetida, habitual, y podría traducirse como esto es lo que solía enseñarles. Por eso ustedes ven resúmenes del Sermón del Monte en otros evangelios con frases más cortas y palabras paralelas. El Sermón del Monte retrata no solamente al rey y al reino, sino el perfil que deben tener los ciudadanos del reino. Y en este retrato el Señor describe a un creyente genuino, presentándolo como lo que es, un hijo de Dios. Así que en primer lugar Cristo describe el carácter del cristiano en los versículos 5 al 3 a través de las bienaventuranzas, los versículos 3 al 12. La justicia del creyente en los versículos 5 al 17 a través de la conformidad del creyente con la ley de Dios. La conciencia del cristiano a través de 2 ilustraciones, la justicia mayor que los escribas y fariseos y el apego a la justicia de Dios. La piedad del creyente en el capítulo 6, versículos 1 al 18, en su devoción al dar, orar y ayunar. La ambición del cristiano en el capítulo 6, versículos 19 al 34, porque sus aspiraciones son espirituales, sus riquezas celestiales y su prioridad es el reino de Dios. Las relaciones del creyente en los versículos 1 al 20 del capítulo 7, y aquí vemos los cristianos atrapados en una compleja red de relaciones
que nos urge a vivir en una intimidad con Cristo que nos lleva en primer lugar a servir a los que Cristo ama y a aborrecer a los falsos profetas. Por otro lado, vemos la entrega del cristiano en el capítulo 7, versículos 21 al 27, porque no basta llamar a Cristo Señor, Señor, ni escuchar sus enseñanzas. Debemos asumir de tal modo las enseñanzas de Cristo que seamos llamados cristianos. Y por último vemos la perseverancia del cristiano, porque él construye sobre la roca, y aunque vengan vientos, tormenta, adversidad y aún el mismo juicio, él permanecerá porque está sustentado sobre la roca. Así que en el Sermón del Monte, Cristo nos muestra cómo el Evangelio afecta todas las áreas de nuestra vida, cómo el Evangelio provee todo lo que necesitamos para vivir a la luz del propósito de Dios, por lo que es sabio prestar mucha atención a las palabras de Cristo y prestar atención a sus palabras tal como Él las dijo. Hoy nos corresponde tratar los versículos de Mateo capítulo 25, 27 al 32, donde consideraremos la trascendencia del matrimonio. Les invito al pasaje para que le demos lectura juntos. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 32. La trascendencia del matrimonio. Y miren paradójicamente cómo empieza Jesús su enseñanza. Por eso le llamo la atención a observar más que ver. Oísteis que fue dicho, versículo 27, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Les llevo a un lugar donde ya habíamos estado antes y donde hemos pasado quizá mucho tiempo, pero en el que todavía no hemos aprendido la lección que se nos quiere enseñar. Y esta frase tan puntual la escuché en una serie de dibujos animados. Debo confesar, amados y amigos que nos escuchan, que estos temas que trata aquí el Señor Jesucristo y que resaltan en el pasaje, el adulterio y el divorcio, son asuntos en verdad incómodos, indeseables, dolorosos, complejos y muy espinosos. Pero si Cristo trató este tema dentro del contexto del Sermón del Monte, es porque es indispensable para nuestras vidas. Llamo también vuestra atención al hecho de que dentro de estos versículos no solamente podemos ver el adulterio y también el divorcio, sino que también observamos aspectos relevantes de cómo tratar con estos aspectos, como el concepto de pecado, la autonegación, el infierno, las falsas enseñanzas y la autodeterminación de vivir vidas consagradas al Señor. Así que para considerar nuestro pasaje quiero proponerles el siguiente bosquejo de 2 puntos. En primer lugar, daremos un vistazo rápido y al mismo tiempo una observación exhaustiva al pasaje. Y en segundo lugar, vamos a hacer un pacto de compromiso a la luz del pasaje. Repito, vamos a dar un vistazo rápido y hacer una observación exhaustiva al pasaje, y luego haremos un pacto de compromiso a la luz de las enseñanzas del mismo. Abordaremos este pasaje completo en 3 encabezados. Los versículos 27 al 28 veremos la santidad del matrimonio. En los versículos 29 al 30 veremos la autonegación en la vida para la santidad del matrimonio. Y finalmente en los versículos 31 al 32 veremos la fidelidad en el matrimonio. Repito, veremos desde los versículos 27 al 28 la santidad en el matrimonio, versículos 29 al 30 la autonegación en la vida de santidad del matrimonio, y finalmente veremos de los versículos 31 al 32 la fidelidad en el matrimonio. Y antes de continuar, quiero darle las gracias a mi amada esposa, que ha servido de tanto para la confección de este mensaje, porque ella me ha puesto en frases cortas y sencillas asuntos muy importantes para la vida. Si me han ministrado a mí, entiendo que a ustedes también lo harán. Y por otro lado, debo dar las gracias a Martin Lloyd-Jones por su fabuloso comentario, el cual les recomiendo, y a John Stott por su comentario de las Escrituras acerca de este tema.
Un vistazo rápido y una observación exhaustiva. Mateo 27 al 28 tratan acerca de la justicia del cristiano y en este sentido de la santidad del matrimonio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Esta frase, oísteis que fue dicho, la encontramos dos veces en este relato, el versículo 27 al 28 y en los versículos 31 al 32, seguidas de pero yo os digo. Y esto forma parte de la sección del Sermón del Monte en la que el Señor muestra la relación del creyente con la ley, con las enseñanzas y la ética del Antiguo Testamento y además con la vida justa que el creyente debe demostrar que debe ser superior a la de los escribas y fariseos. Y en estos contrastes nuestro Señor presenta cómo la enseñanza de los fariseos contradice la ley de Moisés y contradice las palabras de Cristo mismo. Así que no había nada de malo en la ley de Moisés, no lo hay, porque es la ley de Dios y Moisés fue siervo en la casa de Dios. El propósito del Señor es corregir la corrupción, la distorsión, la falsa interpretación de la ley que estaban haciendo los escribas y fariseos y que estaba trayendo consecuencias casuísticas que traían daño social, espiritual y en todos los órdenes. Así que Cristo dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. Cristo toma este mandamiento y explica que es posible cometer adulterio, asesinato en nuestro corazón, no solo en términos físicos. Y que el adulterio en el corazón es igualmente pecaminoso y por lo tanto está prohibido por la ley de Dios. Así que con las palabras cualquiera que mira a una mujer, Jesús localizó la fuente de la lujuria en el corazón y no en los ojos, pero mostró la pecaminosidad del pecado al contaminar un instrumento tan valioso como los ojos o tan neutro como las manos para fines pecaminosos. Por lo que Cristo entiende que un nacido de nuevo, un ciudadano del reino de los cielos, debe prestar atención al cuidado del corazón. Y esto se relaciona en el matrimonio, en la vida matrimonial, con que el corazón del matrimonio tiene que ver con la santidad del corazón de los que forman parte del matrimonio. Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20 dice, pero lo que sale de la boca del corazón es lo que contamina al hombre. ¿Y por qué, Señor? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas contaminan al hombre. Ay, los pecados culturales, cuánto daño nos hacen. Y una iglesia sin perspectiva, sin perspicacia, que solamente ve pero no observa, cae fácilmente en estos pecados culturales. Y eso es lo que estaba pasando en el contexto de Cristo y sucedió también en el contexto del Antiguo Testamento. La ley siempre había insistido en la importancia del cuidado del corazón. Pablo lo declaró cuando dijo, ay de mí, porque hallo esta ley, que cuando quiero hacer el bien no puedo porque el mal está en mí. Y él era un fariseo de fariseos y había caído en la mala enseñanza de creer que el problema estaba en el cuerpo, en las manos, en las cosas externas. Así que volvemos a constatar que la enseñanza de Cristo respecto al pecado es importante que la tomemos nosotros en mente. Aquí la idea no es solamente trazar la verdad acerca de la importancia de cuidar el corazón, sino también ver todos los efectos colaterales y las responsabilidades que esto trae como consecuencia. Observe que Cristo apela al mandamiento que dice no codiciarás. Y es importante observar que este mandamiento va más allá de las acciones, toca las intenciones, los pensamientos y los deseos del corazón. Así que todos los demás mandamientos anteriores se ven afectados cuando este es afectado también. Claro está, Cristo está enfatizando aquí la doctrina del pecado y les aseguro
que esta doctrina no goza de mucha reputación y se predica mucho en la iglesia. Pero a no ser que tengamos una idea correcta acerca del pecado, a no ser que tengamos un entendimiento claro acerca de la pecaminosidad del pecado, no disfrutaremos de la relación más hermosa que Dios ha dejado al hombre, que es el matrimonio. Y mucho menos disfrutaremos de la relación más profunda que debemos tener, que es la intimidad con Dios a través de la devoción. Tanto la cruz como los medios de gracia, el Espíritu Santo, nos muestran la realidad de este terrible mal que ha producido el pecado en nuestros días. No puede haber verdadero evangelismo sin la doctrina del pecado. No puede haber santificación sin la doctrina acertada del pecado. Y es importante entender que Jesús no está diciendo que el adulterio en el corazón es lo mismo que el adulterio físico, pero sí está diciendo que llevan a las mismas consecuencias, que ambos son pecados y que uno precede al otro. Por lo tanto, para preservar el matrimonio, tenemos que cuidar el corazón. Aquí el énfasis es procurar un corazón limpio. Y ya Cristo lo había dicho en las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón. Así que esta bienaventuranza tiene que ver con el matrimonio. Y miren la coherencia de las escrituras y la coherencia del engranaje doctrinal. Lo que creemos afecta lo que somos y lo que hacemos. Antes del matrimonio, jóvenes, durante el matrimonio, hermanos, debemos examinar las intenciones, guardar los pensamientos, regular los deseos, vigilar los sentidos y definir un perímetro de santidad que nos permitan mantenernos dentro de la voluntad de Dios, porque el corazón es el motor que mueve todo el ser, que determina las acciones. Por lo tanto, necesitamos entender que el corazón se inclina al pecado y que nosotros debemos de manera intencional inclinarlo a la santidad. Tal vez no seamos capaces de controlar los pensamientos que llegan, pero sí somos capaces de sacarlo de nuestra mente. Spurgeon comentaba: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. Jesús nos reta a vivir en la integridad. Salmo capítulo 32, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso somos nosotros. Pero añade: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Y escuchen: y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora observe conmigo cómo Cristo conecta esta idea de la santidad en el matrimonio con los versículos 29 y 30. Y aquí se habla de la justicia del cristiano manifestado en la autonegación, que es la actitud en esta guerra contra el pecado. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. La expresión, por tanto, habla acerca de nuestra responsabilidad en la santificación del matrimonio. Tu ojo derecho, tu mano derecha, sácalo, córtalo. Jesús usa una figura retórica para hablarnos acerca de la prioridad, la urgencia y la determinación de quitar todo aquello que nos impida hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice Bruce: la mutilación no sirve al propósito de Dios. Puede que prevenga el acto externo, pero no extinguirá el deseo en el corazón. El énfasis es a la autonegación, a morir al yo, a renunciar a mis deseos pecaminosos, a no alimentar la carne, a procurar la voluntad de Dios, a decidir vivir sometidos al deseo de Dios, a descubrir el deleite de la obediencia y el gozo de las victorias que produce el Evangelio. Escuchen, se nos ha vendido la idea de que el matrimonio es una fuente de depravación, pero en las Escrituras el matrimonio es una fuente de santificación. No vamos al matrimonio a depravarnos, vamos al matrimonio para completar nuestra santidad en Cristo. El diablo se ha encargado de pervertir la idea del matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, para ellos santificarse en la voluntad de Dios y crecer en el propósito de Dios. Estas son las consideraciones que tú debes tomar en cuenta al considerar este versículo. Dice: si te hace caer,
de la voluntad de Dios, lo que sea, un pensamiento, un deseo, algo que puede ser neutro, una idea, debes sacarlo radicalmente. Si te estorba para amar a Dios, si es más valioso delante de tus ojos pecaminosos que la gloria de Cristo, si se vuelve más deleitoso que la santidad, si es neutro pero te desvía de Dios, tienes que hacer esto: renunciar, cortar, arrancar y echarlo. Y esto implica que debe ser rápidamente, diligentemente y consistentemente. ¿Por qué razón? Porque el infierno está a la puerta. Y si ustedes quieren abundar acerca del infierno y de este tema, nuestro amado pastor Bayonet está trabajando una serie poderosa, muy puntual acerca del infierno, acerca de la realidad del infierno y acerca de la pertinencia de considerar esto como algo importante para el estímulo de la santidad. Así que, amados, vemos aquí una vez más cómo el estímulo de la santidad viene dado por un aspecto negativo, el infierno. ¿Por qué tenemos que cultivar el corazón, guardarlo? ¿Por qué tenemos que vivir en una vida de autonegación para evitar terminar en el infierno? Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y Jesús es 100% cierto en sus comentarios. Esto no fue algo para meterte miedo. Esto no fue algo para que tú entres en pánico. Esto es algo que tú tienes que considerar muy en serio. Jesús dice que la falta de autonegación lleva al infierno, porque es un síntoma de no tener el Espíritu de Dios. Creo firmemente que esa es la mejor forma de disuadir a hombres y mujeres de cometer pecados conyugales. Si una persona tiene la conciencia de que sus actos lo pueden llevar al infierno, pensará 2 veces antes de hablar, pensará 2 veces antes de actuar, pensará 2 veces antes de planificar algo malo. Solo la verdad del infierno puede darnos matrimonios felices, plenos. Solo la verdad del infierno puede llevarse radicalmente esta violencia intrafamiliar que nos ha golpeado tan fuerte y de la cual nosotros no escapamos si descuidamos nuestra vida de devoción personal. Y el Señor aquí enfatiza la pecaminosidad del pecado de formas increíbles. Él dice que nuestro problema no radica en el cuerpo, ni en los ojos, ni en las manos, sino que radica en el corazón. Y cualquier enseñanza que nos haga vivir una vida antinatural es en contra de la voluntad de Dios, dice Martin Lloyd-Jones. En otras palabras, no es descabellado lo que Cristo está diciendo. Miren cómo habla de la profundidad del pecado, que dice que el pecado está en el corazón. Por lo tanto, requiere un trabajo mayor si nos sacáramos el ojo derecho que del ojo izquierdo. Y con el ojo izquierdo también podríamos tener la misma mirada lujuriosa que con el derecho. Así que el problema no está en el ojo, ni tampoco está en la mano. Imagínate que nos sacáramos los 2 ojos y nos cortáramos las 2 manos. Nos queda el pensamiento y la imaginación. Y todo eso proviene del corazón. El problema es del corazón. Y Él nos enseña también la astucia del pecado. El pecado nos hace sentir felices con el hecho de no haber cometido la acción fuera de nosotros, mientras nos deleitamos dentro de nosotros con acciones pecaminosas. Decimos: no, yo nunca he fornicado, no, yo nunca he hecho ningún pecado de depravación. Pero ¿lo has pensado? ¿Lo has considerado? ¿Te has deleitado en otros que practican esos pecados? ¿Los has rechazado? ¿Los has condenado? Miren la naturaleza pervertidora del pecado, como se nos muestra también. Si tu mano derecha, es decir, son dones maravillosos. La mano derecha y el ojo derecho hablan de las mejores habilidades que el hombre puede tener. Así que el pecado ha contaminado los mejores dones que Dios nos ha dado, incluyendo el matrimonio. Y si no sacamos el pecado del matrimonio, si cada cónyuge no se ocupa de sacar el pecado de su corazón y por lo tanto de la relación matrimonial, no va a funcionar. Esto no solamente habla del matrimonio y de las manos, también habla de otros elementos. Dice Carson, por ejemplo, la imaginación es un regalo dado por Dios, pero si es alimentada con suciedad por el ojo, estará sucia. Todo pecado comienza con la imaginación, por lo tanto, lo que alimenta la imaginación es de máxima importancia en la búsqueda de la justicia del reino.
de que estamos alimentando nuestros pensamientos, que estamos permitiendo que entre por los sentidos. Todo eso es muy importante. Se nos habla también de los efectos destructores del pecado. Dice, no sea que seas echado en el infierno. El pecado no es un buen negocio. El pecado no te corta la mano, te echa en el infierno. El pecado trae consecuencias irreversibles. El pecado trae laceraciones importantes. Sí, tú puedes quedar sin manos y pies a causa de tu pecado, pero también eso puede pasar con tu alma. Vemos también la importancia de considerar la inmortalidad del alma, porque dice, mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Vemos también el principio de la mortificación del pecado, que es odiar el pecado y hacer todo lo que esté de nuestra parte para destruirlo en el corazón, desde la misma simiente de nuestro corazón, desde adentro de nosotros. Y esto se hace haciendo dos cosas: no proveyendo para los deseos de la carne y anhelando y practicando la santidad. Y esto se logra considerando el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14 los resume con estas palabras: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y esto nos conduce entonces al tercer aspecto que considera el Señor, y es mostrarnos que la justicia del creyente tiene que ver con la fidelidad al matrimonio, por lo que Jesús reprende la interpretación del divorcio que tenían los escribas y fariseos. Versículos 31 al 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Qué era lo que decía la ley de Moisés acerca de esto? Una paráfrasis de Deuteronomio 24, donde está este pasaje acerca de carta de divorcio, dice, después que un hombre se ha casado con una mujer, si se halla alguna cosa indecente en ella y se le da carta de divorcio y se divorcia de ella y ella lo deja, y si ella se casa de nuevo, y si su segundo esposo le da carta de divorcio y la despide, o si su segundo esposo muere, entonces no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Así que en el pasaje no se recomienda el divorcio, ni se le da un mandato a ellos para que se divorciara. El énfasis era prohibir un pecado cultural de divorciarse de la mujer por cualquier cosa. Y es un pasaje oscuro. Y es una situación dramática, compleja, fruto de un aspecto que Cristo menciona, que es la dureza del corazón. No un corazón limpio, sino la dureza del corazón. Así que Moisés insistió en una escritura para beneficiar y cuidar especialmente a la mujer, que era el objeto de este acto tan bochornoso. Spurgeon escribe algo interesante acerca de eso y lo voy a leer. Dice, Moisés insistió en una escritura de divorcio para que las pasiones de ira pudieran tener tiempo de calmarse y que la separación, si era necesaria, podría realizarse con deliberación y forma legal. El requerimiento de una escritura era hasta cierto punto un control sobre un mal hábito que estaba tan arraigado en la gente que rechazarlo por completo había sido inútil y solo habría causado otro crimen mayor. En otras palabras, se está regulando aquí una situación que estaba creando un caos nacional, exactamente porque el pueblo de Dios había adulterado con naciones paganas y se había cometido uno de los pecados que tienen que ver con la porneia, que es el yugo desigual. Ahora, la enseñanza que habían extraído los fariseos de este pasaje era la siguiente. Existían dos escuelas, la de Shammai y la de Hillel. La palabra aquí era cosa indecente. Ese era el aspecto que estaba en juego. En la escuela de Shammai se restringió la cosa indecente de Deuteronomio 24:1 para referirse solo al delito sexual autentificado por testigos, es decir, que cayera en un delito sexual, y entonces se le daba carta de divorcio. Ahora, Hillel
tomó otro camino. Y él decía que por cualquier motivo de queja, incluyendo que se le quemara la cena, se le podía dar carta de divorcio a la mujer. Por lo que las dos escuelas enfatizaban el divorcio. Pero la enseñanza de Cristo enfatiza el matrimonio. El énfasis de Cristo es el matrimonio. Así que voy a leer esta paráfrasis de Mateo, los versículos que hemos leído, para que ustedes escuchen más o menos lo que Cristo quiso decir. Dice: habiendo oído que los maestros judíos apelan al Deuteronomio 24 con el interés de establecer una política que permita a los maridos divorciarse de sus esposas libremente, a placer, simplemente proveyéndolas de un documento que da debida fe de la transacción, yo os digo, continúa Jesús, que tal conducta irresponsable de parte del esposo lo conducirá a él mismo y a su esposa y a sus compañeros posteriores a uniones que no constituyen un matrimonio sino un adulterio. Para que este principio general no exista, para este principio general no existe una sola excepción. La única situación en la que el divorcio y el nuevo casamiento son posibles sin quebrantar el séptimo mandamiento es aquella en la cual ya se ha quebrantado el matrimonio por algún pecado sexual. Por lo que Cristo lo que está haciendo aquí es resaltando la trascendencia del matrimonio. El matrimonio no puede ser tomado a la ligera y mucho menos puede ser finiquitado por alguna razón egoísta, humana y sencilla. En Mateo capítulo 19, Cristo tiene la misma conversación con los fariseos, pero en otro contexto. Y lo que Cristo le dice a ellos: el problema no es el divorcio, el problema es la dureza de vuestro corazón. Y un corazón endurecido no va a ir en pos de la voluntad de Dios, va a ir en pos de su propio deseo. Hay pastores y predicadores que hacen lo mismo. En un mandamiento tan sencillo como no matarás, ellos dicen que las personas que se autoeliminan pueden ir al cielo. Ellos están buscando la manera de suavizar el pecado y dar excepciones a las cosas que Dios mismo establece como absolutamente imposibles. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, pero tampoco los homicidas entrarán al reino de los cielos. Las personas comprometidas con el reino de Cristo tienen una gran responsabilidad respecto a la preservación del matrimonio. Y esto tiene que ver, en sentido práctico, con un entendimiento correcto de la doctrina de Cristo sobre la santidad, que incluye todos los aspectos de la vida, esencialmente el aspecto del matrimonio. Así que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, adultera. Y la palabra fornicación se traduce como la práctica del deleite sexual fuera del matrimonio en pensamiento, palabras o hechos. Y luego de haber visto todo esto, que puede ser un poquito agotador, vamos a llegar a nuestro punto de un pacto de compromiso. Después de haber visto todo esto acerca del matrimonio, y ustedes observen que Cristo lo ha hecho desde la perspectiva negativa, no ha enfatizado el matrimonio en sí, sino ha enfatizado los aspectos negativos como el adulterio o la fornicación y el divorcio. Creo que es pertinente hacer aquí un pacto de compromiso y quiero llamar la atención de los jóvenes en este momento y llamar la atención de todos aquellos que tienen matrimonios estables y de todos aquellos que han pasado por un proceso tan difícil como el divorcio. En primer lugar, hagamos un pacto de compromiso para considerar las palabras de Jesús como la verdad. Las palabras de Jesús deben ser consideradas como la verdad. El Salmo 119, versículos 15 al 16, nos invita a hacer el siguiente pacto. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Escuchen, si no crees las enseñanzas de Cristo, no eres cristiano. Si no vives a la luz de las enseñanzas de Cristo, no eres cristiano. Si no te expones a las enseñanzas de Cristo, no eres cristiano. Cristo habló acerca del matrimonio, de la santidad, del pecado, del infierno y de la gracia. Y todo lo que dijo es puramente la verdad. Si no crees esto, es porque no te ha amanecido. La Biblia enseña que
los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. En segundo lugar, quiero invitarte a que honremos el matrimonio. Que honremos el matrimonio. Hebreos capítulo 13, versículos 4 al 6 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentaos con lo que tenéis, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Honrar el matrimonio tiene que ver con creer lo que Cristo cree acerca del matrimonio. Honrar el matrimonio tiene que ver con mostrarle a nuestros hijos la trascendencia del matrimonio y enfocarlos en el matrimonio. El matrimonio como un regalo de la misericordia de Dios. El hombre pecó y era digno de muerte, y Dios preservó la institución más hermosa, profunda, que es el matrimonio. El matrimonio es un reflejo de la gloria de Dios, según Efesios capítulo 5, versículo 31. El matrimonio es un medio de santificación, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. El matrimonio tiene que ver con un compromiso entre personas maduras. Adán y Eva no fueron creados adolescentes ni niños, fueron hombres maduros, competentes, comprometidos y responsables. La máxima realización del hombre es el matrimonio. Hasta que Adán no se casó con Eva, estaba incompleto. Hasta que Eva no estuvo con Adán, estaba incompleta. La vida del hombre tiene que ver con el matrimonio. Dios tiene propósito para él. El matrimonio es un proyecto de vida y serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Es el proyecto de vida que Dios ha diseñado para ti. El matrimonio es una relación de propósito. Tiene que ver con tener hijos, con alcanzar los sueños en la vida, con disfrutar del deleite sexual dado por Dios, con tener metas alcanzadas en conjunto. Y si ustedes observan en las Escrituras, se darán cuenta que los principales ataques de Satanás siempre han venido sobre el matrimonio. El primer ataque del enemigo en el Edén fue sobre el primer matrimonio que se instituyó. ¿Y tú crees que el nuestro está fuera de peligro? Ahora mismo el ataque más fiero está orientado a la conceptualización del matrimonio y se nos está vendiendo la idea de que el matrimonio ya no es entre un hombre y una mujer, que de hecho hombre y mujer tampoco sabemos si existen, que tú te autopercibes como tú quieras. Que el Señor reprenda al diablo. Pero nosotros como iglesia estamos llamados a levantar el matrimonio de tal manera que nosotros seamos la mejor publicidad en contra de esa basura. El matrimonio define nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros semejantes, define nuestra vida ministerial, define nuestro legado a nuestros hijos, define nuestra felicidad presente y define nuestro destino eterno. La manera en que administramos y vivimos en el matrimonio trae una gran diferencia. Y a manera de conclusión, quiero observar dos detalles. Esta porción de las Escrituras nos muestra la profunda necesidad que tenemos de vivir una vida basada en una relación cada vez más profunda y dependiente del Espíritu Santo de Dios, porque cada vez que miramos nuestro corazón encontramos maldad. Si somos sinceros, cada vez que vemos el corazón encontramos algo que no anda bien. Si en verdad somos honestos, tenemos que decir que nuestros matrimonios no son lo que deberían ser a causa de nuestros pecados, nuestros malos deseos y nuestro extravío. No siempre queremos el bien del otro, no siempre queremos buscar el bien del matrimonio. A veces queremos que las cosas egoístas nuestras se cumplan por encima de las demás. No importa que sea lógica, no importa que sea bíblica.
y tropezamos con nuestros pecados y no queremos pedir perdón y no queremos recibir el perdón y no nos arrepentimos y guardamos cosas en el corazón y pasamos por alto cosas que debiéramos tener pendientes y creemos que todo está bien y en verdad no todo está bien. Efesios capítulo 5 versículo 17 al 21 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y mira cómo el Espíritu Santo va desde la misma fuente de nuestra frustración a transformarlo en la fuente de nuestra bendición, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿dónde? En vuestros corazones. El único que puede transformar este corazón pecaminoso en un altar de alabanzas al Señor es el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo hará que mis palabras, mis acciones, mis reacciones, mis pensamientos, mis decisiones bendigan al que está al lado mío. Me va a hacer un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Me va a dar un hablar de gracia, una comprensión de gracia, me va a hacer perdonador y me va a dar el poder de humillarme para ser perdonado. Un matrimonio así es el Edén en esta tierra. ¿Y es posible encontrar un matrimonio así? Claro que es posible. Cuando nosotros nos comprometemos a vivir en santidad y en la dependencia del señorío de Cristo. Por eso un aspecto importante que nos enseña este pasaje es el arrepentimiento renovado. Cristo sabía que esta era una tarea que nos iba a tomar toda la vida. Por eso Cristo entiende: vigila tu corazón, guarda tu corazón. Y una de las formas de hacerlo es que al descubrir el pecado vayamos en arrepentimiento a la fuente de nuestra salvación. El arrepentimiento es muy importante. El Catecismo Menor de Westminster lo define así: el arrepentimiento es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia en Cristo. El arrepentimiento no se detiene en el dolor ni en el remordimiento. El arrepentimiento busca una nueva obediencia en Cristo que le haga parecerse a su Salvador. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y ustedes dicen: pastor, pero yo arruiné mi matrimonio. En Jesús hay nuevos comienzos. Tú necesitas fe, pero no puedes tener fe si no te arrepientes de tus pecados. Confiesa donde fallaste y en ese mismo punto, a partir de ese punto, Cristo te va a restaurar. Va a ser un proceso doloroso, es como cortarse la mano o sacarse el ojo. Pero es un proceso provechoso porque te va a librar del infierno y te va a dar la felicidad temporal que todo hombre necesita. Una vida con una conciencia limpia y un corazón pleno de la presencia del Espíritu Santo. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, yo te invito a llevarlo al consultorio de Cristo. Él es experto en matrimonios, Él es experto en dar felicidad, Él es un experto consejero. Nadie que ha salido de su despacho sale defraudado. Si no, pregúntaselo a Liliana y a mí también. Tantas veces hemos tenido que ir en arrepentimiento y hemos salido con el gozo de la salvación, renovados en el espíritu y fortalecidos para seguir adelante. Esto no se trata de tener un matrimonio de revista o de pose, se trata de tener un matrimonio cuyos corazones se rindan ante la voluntad del Señor. Por otro lado, quiero hablarle a mis amados jóvenes y decirles que el matrimonio no empieza cuando te casas, empieza ahora. Tu perspectiva del matrimonio dice a quién le perteneces. Si tú no ves el matrimonio con las expectativas de la santificación, entonces estás perdido. Hay jóvenes que son adúlteros antes de casarse, promiscuos antes de casarse, porque ellos no han visto la perspectiva del matrimonio como Cristo la ve.
honrosos en todos el matrimonio. El matrimonio habla de preservación. El mejor regalo que le puedas dar a tu esposa o a tu esposo es tu pureza sexual. Las personas que tienen el concepto del matrimonio como instrumento de santificación se preservan del pecado, de la fornicación. Se preservan. Ellos preservan sus vidas para entregársela a uno que es del reino de los cielos. Un cristiano no considera al mundo como una opción. No. El yugo desigual no entra en su agenda. No. Ni la saturación de los medios que están cargados de mucha pornografía. Lamento tanto que en estos tiempos tengamos tantas películas de superhéroes, porque en el fondo las películas de superhéroes son una exaltación de la sexualidad depravada. Si ustedes revisan la historia de todos los paquitos o blogs, la mayoría eran utilizados para promover la perversión sexual. Si no, revisa los trajes de los superhéroes para que tú veas que están prácticamente desnudos. Y las imágenes que evocan esos superhéroes en ti. Por eso el Señor dice, las películas de Marvel te están haciendo daño, córtalas. No te expongas a ellas. ¿Hay alguna revista que te está haciendo daño? Sácate la mano de allí, córtala radicalmente. Todo lo que perturbe el diseño del matrimonio de Dios en tu vida, tienes que hacerlo morir. La autonegación es la principal evidencia de una vida comprometida con Cristo. Y quiero terminar con estas palabras que eran las reglas de vida de John Wesley y debe ser el reto con que quedemos esta mañana todos nosotros. Dice, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todas las ocasiones que puedas, a todas las personas que puedas, hasta la última hora que puedas hacerlo. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Vivifica nuestros corazones esta mañana y danos una visión nueva del matrimonio y de todas las acechanzas que tenemos alrededor que quieren estorbar este diseño maravilloso. Que la hermosura de la relación matrimonial brille en nuestras vidas y que podamos decirle al mundo que en Cristo el matrimonio tiene sentido y propósito, plenitud, gozo, alegría, gracia y sobre todo la bendición de tu presencia y de tu palabra. Encomendamos nuestros jóvenes a ti y nuestros matrimonios y nuestros amigos para que todos juntos tengamos la victoria de vivir en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados. Que el Señor les bendiga.